Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito de enfermería. Bueno, a lo mejor tienen muchos podcasts favoritos de enfermería porque yo sé que siguen a todos los creadores de contenido. Hoy estamos en el episodio número 5 del podcast de Enfermería Ahora. Acuérdense de que si están viendo este capítulo pueden ir a ver los otros 4 capítulos que están súper interesantes. Mi nombre es Daniel Robles y es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos a una enfermera que se hizo viral en TikTok porque trabaja en un centro de reinserción social o para los compas en una cárcel. Entonces este es un trabajo que quizás se sale del contexto de lo que realizamos enfermeras y enfermeros. Acuérdense que hay momentos en los que nos acostumbran a que un enfermero o una enfermera únicamente tiene que egresar e irse al hospital y este no fue el caso de Shirley Falcón. ¿Cómo estás, Shirley? Hola Dani, bien, gracias. Gracias por invitarme, todo bien. ¿Todo bien? Pues miren, ella tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Tiene una historia muy particular de cómo inició a estudiar enfermería. Es viral en TikTok. Ahorita vamos a platicar de cómo se hizo viral en TikTok. Y bueno, tiene también esta parte de lo que les decía. Ella es la enfermera que trabaja en la cárcel. Por ahí la pueden encontrar en TikTok. Shirley, me gustaría iniciar preguntándote de cómo fue que empezaste a estudiar enfermería. ¿Cómo lo decidiste? Pues fue algo que siempre quise, siempre quise. Mis papás querían que estudiara derecho y derecho y derecho. Nada que ver. Nada que ver. Y como mi familia se dedica a esas ramas, pues por algún momento de mi vida sí dije voy a estudiar derecho, pero no era lo que quería. Yo siempre quise enfermería. Entré a la universidad y me encantó. Yo soy enfermería. ¿Y qué fue lo que más te encantó? O sea, cuando estabas estudiando o cuando estabas yendo a prácticas, porque hay un contexto muy diferente entre lo que Sí. vives dentro del aula y lo que vives ya del hospital cuando vas a prácticas. ¿Qué fue lo diferente? ¿Qué te gustó más, lo de lo práctico Lo o la escuela? práctico, sin duda. Que me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, la teoría, pero lo práctico es lo mío. Me encantó hospital, me encantó campo clínico, me encantaba no saber algo y preguntar, aprender. Todo eso soy fan yo de la práctica. ¿Y te gustaba más estar en primer nivel cuando ibas a centros de salud o cuando ibas al hospital? No, yo le sufrí en primer nivel, full, no, yo no soy para primer nivel, yo lloraba, que el termo de la vacuna, todo eso, no, pero segundo nivel es lo mío, diría yo, que ahorita estoy trabajando en primer nivel, pero segundo nivel es lo mío. Sí, Sí, justo te vas dando cuenta como en el transcurso de la profesión, bueno, más bien de la carrera, pues de acuerdo a los servicios en los que pasas o en los sí, lugares donde estás, de a qué te vas a dedicar cuando egresas. Hay ocasiones en las que quizá tú ahorita me dices, segundo nivel es lo mío, pero ahorita estoy trabajando en primer nivel, pues la vida te va sí, orillando a que te enfoques quizás en otra cosa y a lo mejor y te llega a gustar. Yo me acuerdo que te conocí hace un tiempo porque estaba yo viendo TikTok y de repente me salió un TikTok en el que estabas preparando como el termo para para irte la a vacunar. vacuna. ¿Cómo fue ese proceso? Me acuerdo que la enfermera me explicó un día antes, me dijo, léelo y mañana lo vas a, lo pueden ver en TikTok, mañana lo vas a armar y yo al día siguiente fui, yo ya estudiada, no es otra onda, nada que ver la teoría con la práctica y duré ahí como 2 horas, se descongeló, también se hizo viral el TikTok y le sufrí en primer nivel, hasta la fecha le sigo sufriendo. ¿Y te tocó durante tu práctica como estudiante encontrarte con buenas enfermeras que te enseñaron bien o te tocó alguna que no fuera tan buena onda? Yo creo que no. Hasta la fecha, todas han sido muy buenas, todas. Yo soy lo que soy por esas enfermeras que me han instruido, enseñado, regañado. Si acaso una que otra, pero la verdad no. La mayoría han sido muy buenas. De hecho, creo, o sea, desde mi particular punto de vista, que no es tan malo que de vez en cuando te encuentres con una Ujú. enfermera de esas que te regaña, que te grita, obviamente sin faltarte al respeto,
porque ellas son las que te forjan el carácter, sí. te forman esas ganas de seguir creciendo y ser como ellas. Obviamente no vamos a ser como quizá las enfermeras que no nos gustó como nos trataron, no vamos a ser así cuando nos toque Sí. enseñar, pero siempre es bueno tener a una enfermera que no que te trate mal, pero sí que te enseñe Sí, que como te antes, forje. como dicen los Sí. señores, como antes. Y dentro de tu formación profesional, cuando estabas en la universidad, eh, ¿cuál fue de las materias que más te llamó la atención, de las que más te gustó? En, en, en el último año de la universidad tenía urgencias. Sí, era urgencias. No, yo amaba urgencias, incluso en la teoría me encantaba urgencias. Después ya pasé a segundo nivel en el hospital y dije, esto es lo mío. Me encantó urgencias, hasta la fecha yo soy de urgencias. Si yo quisiera especializarme en algo, ¿qué es lo que quiero? Sería urgencias, en top 2 porque la primera quisiera ser intensivista. Ah, pensé que me ibas a decir que querías ser algo de primer nivel, pero no, es que mira, es a lo que iba, o sea, dentro de la carrera como que aprendes o ves Sí, como que te va a gustar algo, luego vas al hospital y a lo mejor dices, no, pues esto no es lo mío, sí, sí, y sí, luego te vas a trabajar y dices, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, sí. y son situaciones que todos vivimos desafortunadamente. ¿Tienes alguna experiencia que como recién egresada, como estudiante de enfermería hayas tenido que te haya marcado dentro del hospital, con tus docentes, con tus compañeros? Um, sí, hasta la fecha yo creo que extraño un chorro el hospital. Extraño todo lo que es hospital, de verdad. Yo a veces he llorado porque quiero volver a hospital, quiero volver a estar ahí en prácticas. Es muy cansado, yo creo que fue el año más cansado de la carrera porque también estaba nocturno, pero hasta la fecha es algo que extraño, que amo. Entonces, si tú estás estudiando o si estás siendo pasante, disfrútalo un chorro. No vas a volver a vivir eso, ese año. Sí, es algo que ha marcado mucho el servicio social. Marcó mi vida profesional. Y hay cosas que no decimos o que no se ven, que quizá la sociedad no ve, que quizás Sí, otros estudiantes de otras carreras no ven, de cosas que son difíciles en ocasiones, como lo es ir a prácticas e ir a la escuela sí, siempre. Tú me decías ahorita que estabas en las prácticas en la noche, en el sí. turno nocturno, e ibas a la escuela en la mañana. Sí, eso fue en el servicio todas las noches, pero en práctica sí, en la mañana iba a práctica en el hospital y en la tarde a la universidad. Y era todo el día estar en la universidad, todo el día estar estudiando. Un año creo que te la pasas así y es bien difícil, aparte de que eres estudiambre y andas con 100 pesos para toda la semana, pero es lo chido. Aprendes, te tratan mal, pero es lo padre. Sí, más porque me imagino que, por ejemplo, si no vives como cerca del hospital o de la Sí, escuela, tienes que quedarte en la andar, escuela, tienes que... llevarte lonches, Sí, son sí, procesos difíciles, pero que ya ahorita que egresaste, pues ya te diste cuenta de que valió la pena todo el sí, esfuerzo, todo sí, el sí, sí, sacrificio. ¿A quién sientes que le debes como agradecimiento de haber estudiado enfermería? enfermería. Pues primero yo creo que a Dios. Dios fue quien me abrió puertas, Dios fue quien ha hecho todo en mí. Yo creo que soy lo que soy por Dios. Y después mis papás, obviamente, mis papás que me han dado todo para hacerlo. Y por último a mí, porque te llevas una friega, o sea, realmente te esfuerzas un montón, estás donde estás por lo que tú le echas ganas. Y yo creo que sí, Dios, mis papás y yo. Ay, qué lindo, o sea, que lo veas como desde un punto de vista como bien holístico, ¿no? O sea, desde lo espiritual, desde la Sí, parte familiar. de la familia y, y todo esto. Dentro de las prácticas, ¿te acuerdas de alguna experiencia así bonita que hayas tenido con algún paciente? Siempre tenemos a lo mejor esos pacientes que nos marcan por Sí, lo que hacemos con ellos, en el sentido de que los tratamos bien, realizamos nuestros cuidados lo mejor posible y como que son bien agradecidos. ¿Tienes alguna experiencia sí. así? Una vez estaba yo en el hospital y
y era un paciente que estaba en urgencias. La verdad no recuerdo diagnóstico, de hecho ni siquiera me acuerdo de él, pero me acuerdo que yo andaba así de arriba para abajo con él y cómo está, cómo se siente. Y me acuerdo que no tenía familia y es de esas veces que el paciente trae ahí todas como sus cosas, su mochila. Y recuerdo que ya cuando cambié yo de turno, estaba entregando el turno y me hace así como, ven, y ya yo voy. Y dije, ¿qué fue, verdad? Y yo ya me había despedido de él, nos vemos al rato, que no sé qué. Y me acuerdo que saca un billete de 20 pesos y me dice, mira, para un refresco. Y le digo, no, ¿cómo crees? No, sí, estoy muy agradecido contigo. No, ¿cómo crees? Y la persona se veía así como de escasos recursos. No, me acuerdo que me partió el corazón y yo de no, ¿cómo cree? Y ya, fue algo que me marcó, la verdad, digo, qué buena onda, su agradecimiento, su humildad, sí. No, y son cosas, a veces las personas que menos tienen son las personas que te Sí, quieren como dar parte de sí, lo poco, mucho que tienen en el sentido de agradecimiento, y eso es una de las cosas más bonitas justamente de la enfermería, que como somos el primer contacto sí, con con el el paciente. paciente, somos quien está al pie de cama, sienten como ese cariño, esa empatía con nosotros, que si lo vemos desde otra perspectiva, por ahí en el episodio uno platicaba de cosas que no me gustan de ser enfermero, y una de ellas es la carga o la responsabilidad emocional que tienes, porque Sí, sales del hospital y no puedes quizá dejar tus emociones allá, porque si viviste una defunción, si viviste cuando le dan el diagnóstico a un paciente y le das ese acompañamiento a la familia y al paciente, también te llevas como que todas esas emociones, esos sí. sentimientos, y se vuelve difícil. ¿Cómo le haces para dejar ahorita en tu trabajo como tu trabajo en tu trabajo para que no te lo lleves a tu casa y te afecte? La verdad, hasta ahorita lo sigo aprendiendo, es algo que sigo aprendiendo todos los días, no es algo que tenga muy bien controlado, si le soy sincera. Es algo que a veces me pone a llorar, o sea, llego a mi casa y estoy muy triste y no solo ese día cuando llegué, a veces toda la semana duro pensando en como las cosas sensibles que me hacen al paciente, la sensibilidad. Es algo que sigo aprendiendo y a veces yo también digo, no, a ver, ya tienes que tener carácter y no tienes que dejar como que te lastimen emocionalmente, porque si es algo que me ha costado mucho, yo creo que es lo que más me ha costado de ser enfermera, y más por el lugar en el que trabajo, que a veces no solo son diagnósticos, a veces son delitos, familia, víctimas, un montón de cosas. Es algo que estoy aprendiendo a no llevármelo a mi casa personalmente, pero si te soy sincera, es algo que aún no sé cómo lo estoy sobrellevando. ¿No? Y creo que con muchas personas de las que he platicado este tema, justo me comentan eso, que o están en el proceso de aprender o realmente nunca se puede desarrollar esa habilidad Sí, porque te termina afectando. Una vez yo tuve no digo decir oportunidad, pero la verdad que fue un evento desafortunado. En el hospital tuve que recibir a un óbito y tuve que llevarlo con su mami. Entonces fue una de las experiencias que te más me marca. marcó y que sinceramente en ese momento no me afectó tanto. O sea, no sentí, o sea, no sentí feo, no sentí nada en ese momento, pero cuando le puse al bebé, a su mami así a un ladito, me acuerdo que se le salió una lágrima y ahí fue cuando como que el montón de emociones, o sea, el montón de cosas Sí, que sientes en ese ratito, o sea, me dieron ganas de darle un abrazo porque sientes feo, pues, o sea, son cosas que no quieres que te pasen. Y me afectó incluso como a las 2 semanas de que había vivido ese proceso, sentí como más feo de hecho, cuando estaba trabajando de maestro, lo platiqué así como en un grupo y fue como parte de terapia, se pudiera decir, o sea, porque sí sí, lo tienes que sacar, pues, o sea, en ese sí, momento. Y también se los platiqué porque se lo llevaran como experiencia, ¿no? Como experiencia, como aprendizaje de que son cosas que tenemos que vivir y que si quizá no podemos separar la parte del trabajo, o sea, dejar las cosas del trabajo allá, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, porque si no nos termina afectando
en lo en lo familiar. personal. Ajá, y estas son cosas que pues no te dicen en la escuela, porque se Sí, queda como que todo teórico exacto. y no te dicen en la escuela. Ahorita fuera de cámaras estábamos platicando, o me platicaste que estudiaste en una institución del sector privado, en una Ujú, escuela privada. ¿Qué sí. crees que fue lo más difícil? Porque para las personas que desconocen quizás el contexto, puedes estudiar, en el sector educativo puedes estudiar en lo privado o en lo público, ¿no? Entonces, habemos personas que estudiamos en lo público, habemos personas quienes no, y en enfermería en ocasiones, y desafortunadamente a veces también es marcado. ¿Qué crees que se te hizo a ti más difícil en ese sentido? Mm, yo creo que por ser de sector privado, hay mucha como que te menosprecian mucho, la verdad. Incluso en personal basificado, como de, ay, tú eres de escuela privada, a un lado, ocupamos a los que son de escuela pública. Y incluso entre compañeros, como que de repente sí te pisotean, como por ser del sector privado. O a veces por ser de una institución privada, piensan que no sabemos o que no estamos muy bien capacitados, y la verdad es que yo eso sí digo no. Depende mucho de nosotros mismos, de lo que lees, de lo que te preparas, de lo que estudias. Y yo creo que eso fue lo peor, que por ser de una institución privada decían como, ay, tú no sabes, o hazte un lado, o tú no. Me pasó un montón, incluso de pasante. Pero pues ya depende de ti que demuestres que no, que sí puedes, que sí sabes, que sí te gusta lo que haces. Y yo creo que eso fue lo más difícil. Incluso en la educación en enfermería, eh, creo que hay muchos factores que pueden afectar a que no haya un buen proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación profesional. Influye en los maestros. En todas las Sí, escuelas hay maestros buenos, hay maestros malos. Influye quizá la infraestructura, o sea, el laboratorio, de las prácticas de simulación, de cómo se hacen. Influye sobre, o sea, mucho el estudiante, que creo que es sí. en gran porcentaje, que era lo que me comentabas ahorita. Yo trabajé en una escuela privada, trabajé en una escuela pública, estudié en una escuela pública y ahorita también estoy estudiando en una escuela privada y realmente es eso, o sea, me ha tocado estar como desde de todos lados y creo que es más el estudiante, o sea, Sí. influye más en que un estudiante se esfuerce, sea perseverante, sea disciplinado y no influye tanto si eres de escuela Ujú, pública o de escuela privada. Ya habrá algunas cuestiones con las políticas educativas o las ujú. mismas políticas institucionales, pero realmente el estudiante es el que hace que valga Sí. la pena. De hecho, cuando inicié en prácticas, me acuerdo que iba en primer semestre, apenas empezaba a checar la presión, signos vitales, y había una chava que era de escuela pública, que iba un semestre más adelantada que yo, sabía un montón, mucho, mucho, y por lo mismo como que me menospreciaba mucho, y era como de que llegaba yo a prácticas de primer nivel y me preguntaba así un montón de cosas, como de, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Y yo la verdad no sabía mucho al respecto. Y me acuerdo que yo lloraba y llegaba a mi casa y estudiar y estudiar y estudiar. Y al día siguiente me preguntaba cosas que tampoco sabía, pero llegaba a mi casa y estudiar y estudiar. No saben cuánto me ayudó eso. Me ayudó demasiado. De repente yo ya sentía que estaba como que un poquito más adelantada que mis compañeros por estudiar. Entonces depende de ti si lo tomas como para mal o para crecer. Siempre hay gente que sabe más que tú. Y esa persona se sentía a lo mejor que sí sabía más que yo por ser de una institución pública o de un semestre, que estaba un semestre más adelantada que yo, pero depende de ti que le eches ganas, depende de ti que estudies, depende de ti que no te quieras quedar atrás, que te estés actualizando, que estés leyendo, que si no sabes algo, tú te preocupes por aprenderlo, depende muchísimo de ti, mucho, mucho. Pero mira, ahorita de la anécdota que me estás contando, eh, se me viene a la mente de las cosas incluso que también he vivido. Y con esto que me dices, lo que me hace pensar es que desde estudiantes creamos esa Sí, competencia desleal, esas ganas de ser sí, mejor que el otro o de si ves que el otro es mejor que tú, o sea, no dejar, y no es competencia sana, no es quizá como tratar de sobresalir, sino pasarle por encima al otro. Y creo exacto. que
desde Sí. estudiantes deberíamos de cambiar esa mentalidad, porque ya cuando estamos Cultura. en lo profesional se vuelve complicado y no crecemos como profesión porque pues, no hay Ujú. una cultura de compañerismo desde que estamos estudiando. Otra cosa que veo como no es una desventaja, sino es más bien un área de oportunidad y creo que más mérito, es que en las escuelas privadas tiene un costo más elevado estudiar. Entonces, cómo viviste esto? Am, Gracias a Dios mis papás siempre, no me tuve que preocupar yo por mensualidades, por libros. Eh, para escuela mis papás nunca me dijeron que no, nunca, nunca. Pero si le batallas en cosas como, no sé, por ser de escuela privada yo me fijaba que todos traían las mejores libretas, los mejores tenis, querían regalarle a algún maestro y así como de, yo pongo 500 y yo como de, no, Eso me dan espérate. al año. Sí, y yo la verdad es que nada más tenía para la escuela y nada más. Sí le batallas en cuestión de pasajes, camiones, andas mal comido, andas mal vestido, pero vale la pena, vale la pena. Y yo no me arrepiento de haber estudiado en escuela privada. Me gustó y aproveché lo más que pude. Sí, es Sí, lo que decíamos, no cuenta tanto si es de escuela privada o escuela pública, lo importante es que te esfuerces y que exijas para que también te sí. ofrezcan una educación de calidad. ¿Sabes también qué me pasó? Cuando estaba de pasante en el hospital, pues todos son de base, ¿no? Bueno, al menos la mayoría. Y me acuerdo que para cenar, hay que Ajá. cooperarnos para cenar. Y sacaban como de que yo pongo 200 para las pizzas, nos toca de 200. Y yo siendo pasante, nos daban una beca, creo que son 300 pesos al mes. Y yo, ¿cómo les explico que esos 300 son para el camión? Y sí, a veces sí te agüitas y dices, no, no tengo hambre, gracias, pero ¿cuál? Solo trae los 300 pesos. Sí, de hecho, creo que a mí me tocó hacer el servicio como unos 2 años antes que tú. Ujú. Y sí, o sea, justo es la misma cantidad de 300 Sí. pesos cuando realizas tu servicio social en enfermería. Y te platico una experiencia. Me tocó buscar una estrategia para aumentar la beca de servicio social porque estamos de acuerdo que pues no te alcanza ni Sí, para el camión, menos para comprarte algo. O sea, es bien difícil, es bien sí. difícil. Pero esa fue la primera vez que me dijeron que no y que me desanimé por algo. Eh, Llevamos una iniciativa al Congreso a través de una asociación civil que presidía para impulsar un aumento en la beca de servicio a través del artículo Ujú. quinto constitucional. Me apoyó un diputado, el presidente del Congreso en ese estado, y terminamos hasta en la Dirección de Calidad de Educación en Salud en Ciudad de México. Guau. Y ahí me dijeron, pues está muy padre tu iniciativa, pero este año nos vamos a enfocar en que haya más becas para residentes médicos, porque no hay médicos especialistas. Y luego se va a ver lo de la beca del servicio, pero qué padre, sigue echando ganas. Entonces fue una de las veces Sí. o sea, vas bien motivado, sales de la escuela y te quieres comer el mundo y sí te dijeron como que, sí me dijeron esa vez como que pues, no, está chido, pero no se puede. Y aparte era un tema de presupuesto público, o sea, es algo Ujú. como más grande. Sí, Y siempre he sido de la idea de que la única forma de mejorar las condiciones de profesionales de enfermería es llegando a los espacios de toma de decisiones, porque si no, sí, pues sí, nadie nos entiende, nadie nos va quizá a voltear a ver y esa parte del reconocimiento, pues lo podemos sí. llegar. Y es algo que realmente el hecho de que solo ganemos 300 pesos al mes se queda entre nosotros. O sea, la queja va solamente entre nosotros, pero realmente cuando hemos tomado alguna iniciativa como la que tú tomaste, la verdad es bien difícil y lo admiro de verdad, lo admiro y lo aplaudo. Sí, y hay momentos, o sea, siempre nos quedamos en que nos quejamos entre nosotros. Somos muy dados a quejarnos entre nosotros y decir, es que ¿por qué no tengo este medicamento? Sí, Es que ¿por qué no tengo esto? Y es que ¿por qué en otros hospitales sí, pero no tomamos acciones? O sea, no definimos alguna sí, estrategia, algún plan para cambiar eso que nos molesta y que creo que es algo que nos falta como profesionales de enfermería. A lo mejor llevamos oficios o firmamos oficios y ahí queda en el oficio, pero bueno, no, ya sí, no depende, de ya no depende de nosotros. ti en sí. Sí. También les decía que Shirley tiene algo padre como un valor agregado como enfermera, que es que, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? Tengo 110,000 seguidores.
tiene 110,000 seguidores en TikTok. Ella crea Sí. contenido de enfermería. Ella, como les platicaba en el intro del video, trabaja es la enfermera de la cárcel, le decimos nosotros. Trabaja en un centro de reinserción social y es justamente lo que le da como el valor agregado, ¿no? Porque estamos bien acostumbrados a que eres enfermera Hospital. al hospital y andas de blanco. ¿Tú utilizas uniforme así blanco y traes tu No, cofia y todo? ay, no. Uso puro uniforme como quirúrgico. Ah, ok. Sí, y es algo que me dicen mucho, que por qué uso tenis y no zapato clínico, o que por qué uso uñas y no uñas cortitas, o el cabello agarrado. La verdad es que sí, el uniforme no es como que muy protocolario en el centro. Ok, ¿y eso influye en la atención que brindas a las personas? O sea, por no traer cofia, ¿crees que hay algún problema? No, para nada, para nada. Al contrario, yo creo que me siento más cómoda, mucho más cómoda al dar alguna atención andando en quirúrgico y en tenis, que no sé, a lo mejor trayendo falda, medias, capa, imagínense. Así como andaban antes, Sí, ¿no? como cuando te gradúas, yo con mi lamparita. Y todo. Sí, Podrías hacerlo ahí en el, en el centro de reinserción como Florence con tu sí, lamparita en imagínate las por las noches. celdas yo Sí, no con mi inventes. lamparita. Y fíjate que en el tema, por ejemplo, el tema del uniforme en enfermería es algo bien polémico. A mí no me gusta meterme mucho en la parte como de la cofia, Ajá. porque como yo no uso cofia, la verdad que no me gusta Ay, opinar ujú. de lo que no hago. Pero creo que se ve bonito en los eventos, pero ya para la Sí, parte práctica, para el rol asistencial, la verdad que he escuchado muchas compañeras que dicen que les duele la cabeza. sí, es cansado. Sí, es muy cansado y luego estás como muy ocupada y a veces de repente ya traes la cofia de lado y ya piensas que te ves muy informal o a veces ya hasta llega tu amiga y te dice, hey, la traes de lado y tú ni en cuenta, que los pasadores o que te duele la cabeza. La verdad sí es muy complicada la cofia, pero se ve muy bonita. La verdad sí es algo que nos define. Sí, no sé, es que creo que somos una profesión muy bonita, pero de acuerdo a nuestros antecedentes, a nuestras raíces, eh, nos quedamos como con costumbres muy arraigadas. Sí. Hay otros países donde utilizan uniforme quirúrgico, como me decías tú, Ujú. y pues no hay ningún problema en cuanto a la atención al paciente. Pero hay otro punto también a considerar, que utilizar el uniforme clínico y aprender a dónde utilizar el uniforme quirúrgico también te crea disciplina. O sea, no todo Sí. es malo, porque cuántas veces no hemos visto a enfermeras o enfermos con las calcetas negras y pues la verdad sí es como que, o con ropa interior de otro Sí, color y sí, pues fosforescente. sí, te das cuenta de lo que van a hacer en la noche cuando tú no te tienes que dar cuenta, o sea, no Sí, inventes. y la verdad es que sí tenemos que como tener mucho cuidado en eso. Incluso cosas, bueno, para muchos podrían ser simples, pero para enfermería no, como traer tus zapatos bien limpios. Y habla un montón de ti, andar bien línea, bien planchado, traer tu uniforme muy blanco. Y es algo que aunque no lo creas me gusta, como andar bien así, bien línea cuando andas en campo clínico, vaya. Ok, sí, pero Sí. para ti, por ejemplo, que necesitas estarte como que moviendo en situaciones como fuera de lo común, lo vamos a poner así, es más práctico como traer el uniforme quirúrgico y utilizar tenis, ¿no? Sí, que incluso me tengo la oportunidad de trabajar con ropa civil en donde trabajo, en la cárcel, pero yo como para ver un poco más de profesional uso un scrub como pijama quirúrgica y es mucho más cómodo, la verdad, porque si andas de arriba para abajo y una urgencia y la verdad es que sí es muchísimo más cómodo. Igual con tenis, porque a veces acabo el turno y me duelen los pies, los traigo bien hinchados, digo yo con zapato clínico no hubiera podido. Sí, eso es Sí, algo que de lo que sí, se habla sí me gusta, mucho, sí, más porque ahí sí yo sí me pongo zapatos, no me pongo cofia, pero utilizo zapatos clínicos y la verdad que pesadísimo. sí, o sea, se vuelve algo complicado cuando terminas un turno y estás parado durante las 8 o 12 horas, Sí, entonces ya terminas pues súper cansado, a diferencia de que pues, si hubieras utilizado unos tenis, tenis más cómodos, ¿no? sí. Pero platícame, hay que irnos enfocando a ver a tu trabajo, la verdad que es lo que como que me da mucha curiosidad de preguntarte, porque te digo que es algo que pues no todo el mundo hace, o sea, yo creo Sí, que de 100 enfermeros a lo mejor
80 se van al hospital, 10 a 10 las no escuelas, ejercen. 5 no ejercen y no sé, a lo mejor nada más uno trabaja en una cárcel. En una cárcel. Platícanos cómo entraste a trabajar ahí. Pues yo acabé el servicio social y recuerdo que yo estaba muy cansada del hospital, la verdad. Y yo dije, me voy a tomar lo acabé en agosto y yo dije, de aquí a diciembre comienzo como con todos los protocolos de bolsa de trabajo. En lo todo que te eso. titulas también, Sí, ¿no? ajá. Pero yo ni siquiera quería trabajar como cuidando pacientes o con agencias. Yo dije, yo quiero descansar 100%. Entonces a las 3 semanas hay un contacto que me comentó que había una vacante de enfermería en la cárcel. Entonces la verdad me la pensé porque dije, ¿qué tengo que hacer? Pero al mismo tiempo considero que salí muy bien preparada del hospital, que dije, sí puedo, sí puedo. Entonces me dijeron, mete todos tus papeles, te vamos a hacer algunas preguntas, una entrevista. Lo hice y pues sí, fui aceptada y yo creo que ha sido el reto más grande que me ha puesto la vida, ser enfermera en una cárcel. Y Oye, ahí estoy. ¿tú tenías tu currículum hecho cuando pediste trabajo o lo hiciste en ese momento? Lo hice y me acuerdo que lo quería yo hacer en Canva, bien bonito, tuve que pagar, pero pues me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá, porque estuvo mi papá conmigo todo el tiempo, le decía, ¿qué pongo? No tengo experiencia laboral. Me acuerdo que lo único que puse fue como los servicios por los que había rotado en el hospital, que sabía de ello y fue todo. Y no, pues bien mal. No tenía nada hecho, ni siquiera tenía mis papeles bien acomodados. Nadie te habla de eso, la escuela no te prepara para eso. ¿Cómo no? Yo sí, ¿Tú miren, sí? yo creo que desde que estamos estudiando es importante, Sí, desde que sí. entramos a estudiar enfermería es importante ir guardando nuestras constancias por año e ir elaborando nuestro currículum porque vamos a llegar a trabajar y no vamos a tener nada y en todos los Sí, trabajos nos piden un currículum. Entonces, desde que estás estudiando es importante acomodar tus constancias por meses, por años e ir elaborando tu currículum para que cuando llegues ya sí. tengas tu currículum hecho. Y la importancia también, Shirley, de participar en eventos académicos que te generen Valor. constancias, Ujú. valor curricular, porque a mayor valor curricular te hace sentido de que la persona, de que el profesional de enfermería está más capacitado. Obviamente hay personas que nada más hacen los cursos por tener más constancia, Ujú. pero habemos muchas personas quienes no, y esas personas pues, o sea, tienen más cursos, quiere decir que estás más capacitado. ¿Y a quién crees que le van a dar trabajo en un hospital, en una escuela, En una en donde cárcel. sea, en la cárcel? Si llega, por ejemplo, Shirley con su currículum con 2 constancias, y si llega Dani con su currículum con un montón de constancias y más elaborado. Sí, sí, ¿A quién le darían obviamente a trabajo? ti, sí. No, le van a dar trabajo al que tenga conocidos ahí siempre. No, no sé. Pero sí, 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 obviamente. recuerdo que yo ni las tenía, de esas veces que solo las tienes por correo y ni las tenía impresas y ahí yo ya necesitaba meter los papeles de ella y yo ahí buscando quién me las puede imprimir, dónde está. Me acuerdo que creo que hasta te escribí, como, Sí. sí, algo así como de, Ay, ¿alguien tiene constancias mías? sí, es cierto, creo Qué que sí. vergüenza, téngalas a la mano y bien organizadas. Sí, es bien importante. Y entonces me dijiste, para entrar a trabajar a la cárcel como enfermera, viste que había una vacante y después de eso llevaste tus documentos, la entrevista, Sí. te hicieron exámenes médicos. Yo tuve que llevar un examen médico, como hacérmelo por particular, no me lo hicieron de ahí y si lo llevé, todo bien. Y al día siguiente me fui a trabajar. Me dijeron, te vamos a capacitar. Ok, me fui para allá porque no es cerca de donde vivo y me quedé. Ya me quedé ahí y hasta ahorita sigo estando ahí. Tengo un año trabajando ahí. Ha sido muy difícil y a la vez es muy bueno para mí. Ha sido muy bueno, me ha forjado mucho el carácter, muchísimo, muchísimo. En el hospital es de verdad todo lo contrario, todo lo contrario. Pero me gusta, lo he disfrutado. Pero fíjate, yo por ejemplo, que veía que veía tu TikTok y decía la enfermera que trabaja en la cárcel. Entonces yo me imagino como que en la cárcel hay como un hospital así grande y que allá atienden a las personas Tienes un quirófano. y que van médicos especialistas, o sea, ahí, pero
Creo que no, ¿verdad? ¿O cómo es que trabajan? Mi área es un Ajá. consultorio. Ok. Un consultorio yo creo que 4x4, Porque donde... anda en todo terreno. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, chiste malo. Chiste local. De hecho, no, cuatro Ya por lo cuatro todo entendí, terreno, sí. sí, ya, bueno, ya. Sí, es 4x4, todo terreno. Ajá. Y nada más, nada más. Mi consultorio está dentro de población, se podría decir, donde viven los internos. Está mi consultorio, está una celda, mi consultorio, una celda. Entonces estoy ahí dentro de... Ok, Pero es todo lo que tenemos, prácticamente es primer nivel, nada más. ok, realizas actividades con ellos de promoción y de prevención a la Sí, salud. O sea, ¿hay o has identificado como factores de riesgo y que tú me digas, sabes que nuestros pacientes tienen riesgo de alguna enfermedad no transmisible, diabetes, hipertensión, y vas a impartes temas o cómo es el sí, proceso? así es. Todas las semanas tenemos que hacer como alguna campaña de prevención. Em, por ejemplo, la semana pasada hice una plática sobre prevención contra el dengue, campañas de vacunación. A veces me toca como conseguir ah, m- insumos en algún centro de salud cerca de donde está la cárcel para desparasitar o para hacer campañas de contra infecciones de transmisión sexual, pruebas rápidas, todo eso. La verdad es algo que me gusta mucho, que no había hecho ni siquiera yo creo que como estudiante. Y me gusta más como ser yo quien lo lleva a cabo, como me dan libertad como de hacer lo que yo quiera. Y es Ajá. lo bonito, o sea, tanto en segundo nivel como en primer nivel, la enfermería tiene la capacidad de liderar, Sí, pero específicamente en primer nivel somos como los que abrimos punta, como se dice sí, así coloquialmente. es. Entonces, esa es una de las cosas muy bonitas de nosotros como enfermeros, como enfermeras. Entonces, trabajas como brindando atención de primer nivel Sí, para que no haya complicaciones de sí. los que ya tienen enfermedades y los que no, pues que no adquieran una Ujú. ahí dentro, ¿no? Y las personas que ya están enfermas, ¿van a control contigo o cómo es el proceso? No, el control lo tienen en algún hospital de por fuera. Yo nada más gestiono como los traslados. Se dice como hacer una interconsulta hacia el servicio al que van y ya ahí les dan todo el control. Yo creo que tenemos como unos 15 pacientes que tienen un control por fuera de, de la cárcel. ¿Y a ti te toca acompañar en los traslados? No, ¿No? en los traslados va una trabajadora social y es todo. Nada más yo sí tengo que poner o escribir en la interconsulta porque como no puedo ir yo, pues mando como un escrito donde pongo si se encuentra asintomático, signos vitales, cómo se encontró todo el mes que estuvo ahí, ¿sí me explico? Sí, y la importancia de que durante toda tu formación profesional hayas adquirido el mayor número de habilidades, de competencias, porque pues tienes que tomar decisiones en ocasiones hasta tú solita, Sí, ¿no? Me sí, la imagino. verdad sí. Y también no es como que esté un médico 24 horas. Sí, pero no. Entonces tienes que estar muy al tanto del paciente y no solo de uno, sino de todos, porque soy la única. Entonces tienes que estar al tanto de cómo se siente, cómo está. Y la verdad no es como que yo haga rondines celda por celda de cómo está cada uno, pero sí tienen ellos el acceso de venir conmigo a la hora que sea a comentarme cómo se sienten o si pasó alguna urgencia, ellos tienen el acceso de ir conmigo y decirme, oye, me siento mal, y ya yo pasarlos con el médico o trasladarlos a algún hospital cercano o algo así. ¿Y te ha tocado caminar entre las celdas? ¿Te ha tocado así como, o sea, salir como fuera del consultorio, caminar entre las celdas, o sea, sentir como que la vibra entre las personas? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? Te lo pregunto porque, pues, o sea, yo no he entrado a una Ujú. cárcel y no sé cómo de cómo se pueda sentir ese momento, o sea, de que quizá hay personas ahí que no merecen estar ahí, hay personas que sí, o hay personas que tienen todavía su proceso legal, o hay Ujú. personas que pues están arrepentidas, no sé, o sea, todo ese tipo de emociones en encarceladas, iba a decir, pero encapsuladas como en el mismo lugar.
¿Cómo se siente? O sea, ¿qué es caminar entre las celdas? La verdad es que al principio que llegué mucho miedo. Todo el tiempo estás a la defensiva. Obviamente siempre hay un custodio conmigo, siempre, siempre, pero aún así se te sale como el instinto de supervivencia. Pero al mismo tiempo yo soy muy sensible la verdad, yo estoy en un lugar en el que yo todo el día lloro, en serio, en serio. Yo estoy con un paciente y después de eso me voy al baño a llorar y me limpio las lágrimas y otra vez porque hay mm, mucha tristeza dentro la verdad, imagínate, tan solo piensa si algún familiar estuviera en una cárcel, duele mucho y ahí se vive mucha tristeza, no hay nada de emocionante ahí, la verdad. Ahí es mucha tristeza y a la vez me toca trabajar con pacientes no sanos, la mayor parte no son pacientes sanos, entonces imagínense. Y respecto a que si he ido por celdas, hace poco falleció un paciente ahí dentro de su celda y me acuerdo que me hablan en la madrugada como enfermera, ¿puede venir? Y yo así toda despeinada, en pijama voy y les digo, es que me lo pueden traer al consultorio y me dicen, no, tiene que subir usted. Y yo dije, ok, ¿consideran que ya haya fallecido? Sí. Entonces yo rápido dije, voy a ir por si a lo mejor es necesario dar reanimación o algo así. Entonces voy y la verdad es que sí, pasé por en medio de las celdas y pues ves a todos así como en las películas. Y al mismo tiempo habían muchos custodios delante y atrás de mí, pero es mucho miedo, es mucho miedo. Llegué, chequé pulso y sí, el paciente ya no estaba. Es algo que también me costó mucho como procesar, porque era un paciente que yo le hablaba muy bien y lo ves todos los días y sé que es interno, pero sí le preguntas cómo está, cómo se siente o si está en algún punto vulnerable, corre contigo y te dice, la verdad es que me duele la cabeza o algo así. Entonces todos los días lo ves, todos los días y de repente ya no está. Pues sí, en el momento yo normal, muy profesional y ya después yo lloras, la verdad es que lloras y no me toca a mí avisarle a la familia, sino trabajo social, pero yo creo que yo no podría, yo no hubiera podido. Sí, son situaciones de las que decíamos hace un momentito, que la carga y la responsabilidad emocional que tenemos de vivir esas situaciones, o sea, que la verdad Sí, que te marcan, o sea, sí te dan carácter, pero realmente se vuelve complicado. Pero bueno, son cosas bonitas y feas sí. de la enfermería. ¿Y cómo es la cuestión de la remuneración económica? Muchas y muchos de nosotros nos quejamos que en enfermería, en general en México y en muchos países de América Latina, no recibimos una percepción adecuada, o sea, consideramos que no nos pagan lo suficiente. Pero ¿cómo es trabajar en una cárcel? O sea, ¿cómo es la remuneración? Ujú. Yo diría que es buena, no es mala, pero tampoco es excelente, es buena. Am, y creo que por ser como empleado, trabajador de gobierno, como que tienes más prestaciones, es lo bueno como que se compensa. Pero se podría decir que sí es buena. Es Sí, buena. Me gustaría decirles cuánto me pagan, pero no puedo. ya luego Me les corren. platicas en algún TikTok. Sí. Pero la verdad que me interesaba preguntarte como esa parte como de qué sentías cuando caminabas en las celdas, porque si te digo, vemos en las películas que están las personas que están privadas de su libertad así entre los barrotes, agarrándolos, y Sí, me dices que eso es sí parte de pasa. lo que vives, ¿no? Sí, de hecho yo a veces llego al consultorio y están todos así viéndome y yo como, ahorita ya te acostumbras y ya está, buenos días, pero antes sí como que me daba mucho miedo. Igual a veces hasta ellos mismos le dicen a otros internos como que te respeten o si hay alguno que le caes muy mal y te quiere hacer como Decir cosas o ujú, así. Ajá. sí, sí.
Y hay algunos que le dicen, hey, no, cálmate, es la enfermera, o a veces hasta te sientes cuidada por ellos mismos. ¿Y Sí. qué tanto crees que influye o sea, que haya una enfermera en una cárcel para el proceso de reinserción que están viviendo las personas que están ahí dentro? Ujú. La verdad, yo creo que enfermería es muy indispensable en una cárcel, la verdad. Es algo que no está como, que está como muy infravalorado, como una enfermera en una cárcel, pero no saben lo mucho que puedes trabajar en. La verdad, es un área en la que se necesita y enfermería, eh, yo lo veo así como que es salvación, la verdad. Eh, Me ha tocado como que en otros centros enfermería no se dedica como a cuidar, ni a estar, ni a acompañar. Y yo es algo que he aprendido desde la universidad, de estar, acompañar. Y no importa delito, no importa nivel económico, no importa nada. Y yo así aprendí y es lo que he hecho y la verdad que los mismos internos han estado muy agradecidos. Como incluso, no sé, imagínate, te sientes mal, tienes cefalea y yo lo primero que haría es correr con mi mamá, ¿no? Y mamá, me duele la cabeza, pero ellos ¿con quién van? Entonces a veces sí veo como que van conmigo y como la intención de yo decirles, ok, me avisas cómo sigues o darles un suero o te voy a pasar con el médico, para ellos es muchísimo y es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho estar, acompañar. Hay, hay o momentos en los que me imagino que tú siempre, ahorita me decías, tengo que brindar el mismo trato a todos los pacientes, pero me imagino que tienen por ahí en los expedientes o que conoces historias detrás de antes de que estuvieran dentro de la cárcel, y obviamente hay personas que están quizá ahí por haber robado o personas que están ahí por haber hecho cosas más fuertes. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para que eso no influya en el trato que le das a las personas? Yo al hacer su ingreso tengo que poner delito, siempre. Ahí en la cárcel el poner la edad es igual de importante que poner el delito. Entonces yo en cuanto llega el paciente yo ya sé por qué delito va, pero yo creo que es algo que he aprendido desde la universidad, como no importa por qué está ahí, tú tienes que tratar siempre igual, siempre, siempre. Y a veces obviamente sí, los custodios me dicen como ten cuidado, su, su, su como peligrosidad es muy alta, no te acerques mucho. O cosas simples como al checar la presión tengo que tener mucho cuidado porque a lo mejor puede hacer algo como dañarme, se podría decir, pero la verdad es que es algo que me importa poco, me siento segura con los custodios y yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Una vez llegó un ingreso y me comentaba que me quería hacer daño, así, y me lo decía muy así. Y tienes miedo, obviamente. Y recuerdo que llegó lesionado, sangrando de la nariz. Y obviamente los custodios, de verdad no tengo nada que decir con la seguridad, siempre estoy muy bien segura. Y estaba esposado, me acuerdo que me quería escupir y yo necesitaba checar el sangrado. Y recuerdo que le dije a algún custodio que me acompañara a que se enjuagara la nariz, no tenía que hacerlo yo porque me iba a hacer daño, entonces lo acompaño al baño y de verdad que cuando se estaba él enjuagando me quiso como hacer daño, Ajá. así, Ajá. y yo no lo dejaron ni siquiera que me tocara. Cuando menos pensé ya estaba sometido en el piso, pero a mí me dio yo creo que diabetes. En De ese rato verdad, del sí, susto, como dicen las mamás. sí, yo tenía mucho miedo y aún así ahorita el paciente ya está más tranquilo, en ese momento estaba muy desorientado, ya está más tranquilo y yo aún así pues le doy la atención que debo de. Sí, Sí, porque estudiamos para preservar la vida en cualquier condición, en cualquier situación. O sea, son cosas que, te digo, pues realmente no deben de influir, pero tienen que influir en el sentido de cuánto cuidado tienes sí. con las personas que están ahí. Pero me platicabas que siempre estás acompañada de un guardia de seguridad, de un Ujú. custodio en todo Siempre, momento. siempre. Sí, siempre, 24/7. Para donde yo vaya, ellos van conmigo siempre, siempre. Incluso a veces cuando salgo del centro, procuran que siempre esté alguien conmigo.
aquí donde vivo no, porque vivo, les digo, lejos, pero donde esté allá, siempre está alguien conmigo, siempre, siempre. Y es bueno, porque incluso saliendo de ahí hay internos que me ubican o me han escrito por redes sociales como, ay, hola, me dicen doctora, enfermera. Ya cuando Hola. Sí, o sea, es que sale la salen persona libres. Ajá. y te ubican. Y me escriben, tengo como 3 mensajes, se los voy a enseñar, que me escriben como de, hola, ¿se acuerda de mí? Me dio para dolor de cabeza. Y yo, y sí me da miedo, obviamente, pero aprendes a vivir con miedo. Sí, no manches, yo creo que sí, porque sí está muy Sí, intenso, y luego porque no me acuerdo, escuchen, me acuerdo que el primer día que yo llegué a trabajar, pues bueno, a capacitarme, yo con mucho miedo al día siguiente llega un interno y me dice, hola enfermera, Shirley Jocelyn del Campo Falcón. Y yo, ¿qué? ¿Cómo se sabe mi nombre? Y yo me acuerdo que hice un panchote, obviamente yo como de qué, ¿cómo sabe? Pues ahí todo se sabe, todo, todo, todo. Y si es algo que tengo que cuidar mucho, de dónde soy, cuántos años tengo, que a veces no se puede ocultar. O hay pacientes que han salido libres y me dicen, ah, la vi en TikTok. O yo, porque suele pasar mucho, que salen libres y vuelven a los 3 días. Y yo de, ay, no. Sí, Sí, quizás no llevaron como tal un buen proceso de o les reinserción. gustó estar ahí y Sí, regresaron. también me toca pacientes que los tengo yo que checar como hacer un examen psicofísico para que egresen. O como yo corroborar sí, corroborar que estén sanos, que salieron sanos. Y me pasa que dicen como de no me quiero ir, enfermera, no me quiero ir, no me deje ir, yo estoy a gusto aquí. Y yo de no, sí, vete, yo casi casi les hago así de vete, vete. Y es que hay personas que me imagino que dentro de la cárcel, o sea, tienen techo, comida Sí, y pues quizá la convivencia con sus demás compañeros privados de la libertad, pero que si salen o sea, al entorno, a la vida fuera de la sí. cárcel, pues a lo mejor no tienen nada y creo que eso es Sí. lo más complicado, ¿no? Y también hay pacientes que duraron ahí 30 años y que su vida es cárcel, cárcel, cárcel. Entonces salen y yo creo que no saben qué hacer, no tienen familia, no tienen dinero. También hay pacientes que salen y se quedan ahí mucho rato fuera del centro, como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y pues eso ya no nos corresponde a nosotros, pero también soy muy sensible a eso. Como a veces sí es bueno dar alguna moneda, o no puedo hacerlo yo directamente, pero sí como enviar a alguien, porque se supone que no tenemos que tener ningún contacto con ellos, ninguno. Y es triste, la verdad es bien triste. O igual es bien feliz cuando el paciente, el interno ya se quiere ir y está su frecuencia cardíaca la checo, está en 121. Bien emocionado. Sí, y también la verdad me emociono por ellos, les digo, felicidades, qué bueno, vete ya. Es bien padre, la verdad. Y la persona que sabes que más tiempo va a durar ahí, ¿cuánto te ha tocado ver? Creo que son 210 años. La persona Sí. que más tiempo. Me- Creo que no le va a alcanzar, ¿verdad? No, yo digo que no, o sabe. Sí, tiene 3 delitos. 3 delitos y 200 años. 200 y tantos años, sí. Sí. Y la persona que menos. Pues a veces llegan por 15 días, 10 días. Sí, también llegan como muy temerosos, así como, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y yo, tranquilo, yo soy la enfermera, si ocupas algo me dices, como que se relajan más. Igual somos todo un equipo técnico, se podría decir, hay un psicólogo, trabajadoras sociales, eh, por si algún momento llegan a ocupar de una trabajadora social, contactarse con familia, o del psicólogo, o incluso de un psiquiatra, de un médico, pues. Y las personas que están ahí tienen derecho a... Es que se ve mucho en las películas porque me acuerdo de lo de los barrotes. ¿Tienen derecho a como a estar realizando llamadas? O sea, a sus familiares como para decirles como que los ¿Dónde están? ¿Cómo extrañan o están? cosas así. Sí, hay teléfonos ahí, hay un horario para llamadas y ellos pueden hacer sus llamadas, sí. Igual por tiempo limitado. Sí, porque la verdad que no se me haría como, o estaría como que contraproducente a- como cortarles el contacto con Sí. con el exterior y más porque, no sé, se me viene a la mente que que la mamá de la persona que está ahí en la cárcel
tenga alguna enfermedad o que ya sea mayor y que quieran como pues saludarla, o sea, decirles que están bien. La verdad que sí, te digo, es un proceso muy complicado. Shirley, ya casi para ir cerrando, pues, ¿cómo hacerle para que una enfermera se haga viral en TikTok? Yo creo que tienes que ser como tú eres, sin filtros, así. La verdad tenía mucho miedo y al venir aquí le digo a Daniel, es que yo soy cero profesional, yo no grabo con una cámara profesional, yo grabo lo que se me ocurre y cosas sobre mi día. Y yo creo que tienes que ser como tú eres, así, sin filtros, sin adoptar una personalidad que no es tuya, no. Siempre yo creo que gana lo que es natural, se podría decir. Sí, lo que es más auténtico y Eso. sobre todo la importancia como de, si quieres, o sea, como crear contenido para redes sociales, sea lo que sea que te dediques, creo que como que la parte de la constancia, ¿no? O sea, de Sí, si ya hiciste un video, pues seguirle pensando en qué va a ser el siguiente video. sí. Sí, tener a alguien que te apoye también es bueno, como que te ayude qué ideas, en ideas, en qué hacer, cosas así, es bueno también. Y hay muchas herramientas que te ayudan ya ahorita que estamos en pleno 2024, que estamos pasando como toda la revolución tecnológica que hubo. Ya hay inteligencia artificial que te ayuda a Sí. editar fotos, a videos y todo Incluso le eso. puedes preguntar a Meta, ¿qué puedo hacer para hacerme viral en TikTok? Y te responde. Me ha funcionado. Te da como que los pasos, ¿no? Y Sí. bueno, Shirley, pues, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Pueden seguirme en TikTok, que es Shirley Falcón. Y acabo de abrir una cuenta en Facebook para que me sigan también, enfermera Chir. Ah, enfermera Shir, ponen la enfermera de la cárcel. Ajá, enfermera de la Así cárcel. como bien top. Y bueno, pues hoy estuvimos platicando con Shirley Falcón, quien es la enfermera que trabaja en la cárcel. La pueden seguir en TikTok, ya nos dijo, tiene como más de 100,000 seguidores. Entonces, realmente yo he tenido la oportunidad de ver su contenido y es contenido de diferente, o sea, contenido que te hace como valorar más a la profesión porque son cosas a las que no estamos acostumbrados. O sea, es más fácil que veamos a una enfermera que está en el hospital y que está grabando a lo mejor lo que hace durante su turno, pero una enfermera que trabaja en la cárcel, la verdad que no se lo van a encontrar. Y es una forma también de, de saber que pues enfermería no siempre se va a dedicar específicamente al hospital y hay más áreas donde te puedes desarrollar. Sí. ¿Algún mensaje que quieras agregar? Nada, bueno, primero te agradezco a ti por haberme invitado, de verdad gracias. Y gracias a ustedes también por llegar hasta aquí. Sí. Sí, esperamos igual que haya también un segundo episodio contigo. Sí, La verdad ojalá. o sea, me gustaría platicar contigo a lo mejor el siguiente, dentro de los siguientes meses, como para saber cómo sigues, o sea, en cuanto a la situación Sí, emocional, en cuanto sí. a lo laboral, qué más cosas has vivido, porque me imagino que a lo mejor ahorita no lo abordamos tanto, pero pues hay muchísimas anécdotas Anécdotas, sí. que contar, cosas buenas, cosas malas, que es lo que vivimos constantemente como enfermeros y enfermeras. Y pues bueno, mi nombre es Daniel Robles, un gusto que nos hayan acompañado hasta aquí, les invito a que vean los demás capítulos, la verdad que hay contenido muy padre, hay muchas cosas que aprender y les invito a que le den like. Estamos en la página de la enfermería y este podcast se llamó Enfermería Ahora, capítulo 5. Bye.